Hola a todos, donde quiera que estén mirando, solo quiero darles una sincera bienvenida a cada uno de ustedes. Sé que durante las últimas 4 o 5 semanas nuestro mundo ha sido completamente diferente, pero nos ha brindado una oportunidad sin precedentes para que podamos llegar a muchos hogares y lugares. ¿Sabes? Creo que nos han visto en más de 140 países en el último mes, y por lo tanto, donde quiera que estés, en cualquier país, en cualquier idioma o situación en la que te encuentres, solo quiero darte una sincera bienvenida a todos de ustedes. Espero que hayan disfrutado de nuestra Pascua en casa el fin de semana pasado. Si te la perdiste, todavía está en línea y está en todas nuestras plataformas, así que te invito a que la puedas ver. Pero realmente tengo una palabra que quiero compartir. Aquí estamos. Nos encontramos a mediados de abril, llegado a la segunda mitad de abril. Es como si esta situación no hubiera sido divertida. Bueno, divertida no es la palabra correcta, pero en marzo existía un sentido de aventura. Era como un tono como, wow, ¿qué está pasando? Ahora estamos en esto y llevamos más o menos un mes. Y creo que no importa si estás pasando por un momento difícil en donde estés o si todavía la situación en tu país sea más difícil por la cuarentena. Sé que es complicado a lo mejor tener a los niños en tu hogar o cualquiera que sea la situación que esté en tu país, ya sea que te encuentres en África, Asia, Medio Oriente, Australia, Nueva Zelanda, América del Norte, del Sur, donde quiera que estés, todos estamos en medio de esta situación. Y la palabra clave es tormenta. Creo que es la palabra correcta. Sabes que la realidad es que hay nubes flotando, hay situaciones que nos cierran. Sabemos cuándo y no sabemos cuándo termina, no sabemos cómo va a terminar, y sin embargo, la palabra de Dios proporciona esperanza, proporciona luz y habla de nuestra situación. Conoces a Jesús, a quien celebramos todos los días de nuestra vida, pero especialmente en la última semana. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 que Él era la palabra en el principio. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, se hizo carne, dice en el versículo 12, cuando Jesús se hizo carne, Dios mismo. No es un maestro, no es un filósofo, Dios es carne, completamente Dios y completamente hombre. La Biblia lo llama la palabra eterna, la palabra creativa, la palabra viviente, la luz y la vida de Dios estaban en él. Sin embargo, como hombre, en el contexto en el que se encontraba, hubo al menos 2 tormentas en las que estuvo. Quiero ver eso, porque creo que podemos aprender de ambas tormentas. Encontramos a Jesús con sus discípulos y puedes sentir que tú te sientas con nubes flotando. Quiero decir que aún hay mucho por vivir, hay mucha paz por tener. Pero vamos a la tormenta. ¿Qué es lo que estamos ahora? En Mateo 8:23, que es la primera, dice esto. Ahora cuando se subió un bote, sus discípulos lo siguieron. Y de repente, una gran tempestad surgió en el mar. De modo que el bote quedó cubierto por las olas. Pero Jesús estaba dormido. Entonces, sus discípulos vinieron a él y lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, estamos pereciendo. Pero él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Luego se levantó y reprendió los vientos y el mar, y hubo una gran calma. Entonces los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién puede ser esto? Incluso el viento y el mar lo obedecen. No des por sentada la realidad en un sentido natural. En ese día no es diferente a lo que estamos viviendo hoy día. Jesús está dormido cuando todo se está volviendo loco. Tenía paz porque Él es la paz. Quiero que sepas que si eres creyente, si eres cristiano, Jesús no está en tu bote, Jesús está en tu corazón, está en tu propio ser. No habita en templos. Si todos los edificios de la iglesia estaban vacíos la semana pasada, pero la tumba está vacía, nuestros corazones están llenos, Él está en medio de la tormenta. Y puedes tener paz en ella, porque te ha dado poder sobre de ella. Aunque la tormenta sea una locura y tiene varios efectos, encontramos a Jesús desconcertado por el pánico de sus discípulos. ¿Sabes? Entiendo por qué el mundo está en pánico. Los mercados están en pánico, la gente está de pánico. Pero un creyente que conoce a Cristo no debe entrar en pánico. Eso no es para criticar el hecho de que todos tengamos una reacción temporal a la situación que nos encontramos. Pero estar en constante temor, o un cristiano que está en constante pánico, es un creyente que no sabe quién está en su bote. Dios está en tu bote. Todo lo que estudias de la Biblia, todo lo que has estado yendo a la iglesia no cuenta para nada si no tienes una profunda revelación y una profunda enseñanza de lo que buscamos. ¿Qué significa si estamos teniendo el mismo miedo y pánico que experimenta el musno cada vez que vemos una tormenta? Jesús dijo, ¿no sabes que estoy aquí, hombre de poca fe? Y todo vuelve a la normalidad. Están los apóstoles asombrados porque la naturaleza está sujeta a su palabra. Y cuando Él habla, la palabra literalmente todo cambia. Unos capítulos más adelante nos encontramos en otra situación similar. Describe la segunda tormenta en la que Jesús se encontró con sus discípulos. En Mateo capítulo 14, versículo 22 dice, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a otra riviera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida la multitud,
subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Dijeron, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, y soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, aisló de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Ya sabes, ambas tormentas representan la realidad en la que nos encontramos. En la superficie, ambas tormentas suenan similares. Hay algunas diferencias, algunas menores, algunas significativas. En la primera tormenta, los discípulos decidieron subir al bote. Ellos lo siguieron. En la segunda tormenta, la Biblia dice que Jesús los hizo subir al bote. Ya sé que te encuentres debido a tus propias decisiones en una tormenta y el clima es una locura, o sientes que has obedecido a Dios, has hecho lo correcto y te encuentras en una tormenta. No solo el coronavirus, sino cualquier tormenta en la que atravesamos. A veces es nuestro propio hacer, a veces solo es cuando la vida nos ha llevado, pero de cualquier manera, el milagro es que Jesús está en la tormenta. En la primera tormenta, Jesús estaba en el bote. En la segunda tormenta, Jesús está caminando sobre la agua. Siente la presencia de Jesús en tu hogar, en tu sala, en tu dormitorio, en tu cocina. Ya sé que lo sientas a Él más cerca y que está ahí fuera. Mira, estaban los discípulos aterrorizados en ambos casos. La primera vez estaban aterrorizados por la tormenta. La segunda vez, tal vez se habían acostumbrado a las tormentas. Tal vez las tormentas se sintieron parte de la vida. Quizá ahora estamos acostumbrados a lo que está pasando. No lo creo, pero puede que sea una... En la segunda tormenta, ellos tienen miedo al fantasma. No tienen miedo a la tormenta. La Biblia dice que no tenían miedo a la tormenta. Es una locura, pero le tienen miedo a un fantasma. Quiero decir, no sé qué es más aterrador. Si una mala tormenta o un fantasma que te pueda asustar hasta la muerte. Pero de cualquier manera están aterrorizados. Y aquí encontramos otra diferencia. Ya sea que Jesús esté durmiendo o caminando, algunos de ustedes sienten que Dios está dormido en este momento. Y quiero decirte que Dios es. Puedes pensar que está dormido, pero Él es real, está vivo y se está moviendo. La Pascua nos mostró que Dios no está muerto, está vivo. Y que pienses que está caminando sobre el agua o que esté dormido sobre el bote, lo que importa es que Jesús está en ambas tormentas. No compares tormentas. Sé que algunos países son peores que otros. Algunas familias tienen problemas peores que otras. Algunas personas luchan más que otras. No comparemos entre una tormenta y la otra, porque hay diferencia entre las dos tormentas. Las estamos pasando, hay desafíos por los que estamos pasando, y al final del día, Jesús está dentro del bote. Esa es la diferencia. Ya sabes, aquí hay otro punto y es muy significativo. La primera tormenta se calma, porque Jesús habló a la tormenta y Él ordenó un milagro. Y la Biblia dice que de repente hubo una gran calma. En la segunda tormenta no dice que Jesús le habló al viento y a las olas. Siguió pasando y lo acompañó a Pedro de regreso en el bote. Y luego la Biblia dice que el viento cesó, pero no dice que Jesús hiciera que el viento cesara. ¿Te das cuenta que para todo hay una temporada y un tiempo, incluso en esta pandemia? Llega el momento donde Dios termine sobrenaturalmente este tiempo, o el paso del tiempo hará que termine. Todavía hay un final para esto. Y ya sabes, hay momentos en los que tú y yo pasamos por desafíos, y Dios literalmente va a mover la montaña que otras veces, y Él te dará la energía para escalar la montaña. Y Dios te está dando gracia para hablar sobre el desafío en tu vida, o te está dando gracia para superar el desafío en tu vida. Esa tormenta es real, pero no estoy aquí para glorificar una tormenta. Estoy aquí para pedirte que mantengas tus ojos en Dios, que está contigo en medio de la tormenta. Tal vez no eres creyente, tal vez te acabas de sincronizar con nosotros. Tal vez alguien le compartió este enlace y estás curioso y nos ha visto en las últimas semanas. Pero todos estamos incluidos. No tienes que tener una historia con Dios. No tienes que tener una genealogía de fe. Si tu corazón está abierto. Mira, la Biblia dice que en ambas tormentas ellos gritaron y Él respondió. Ellos gritaron y Él respondió. Y es lo que encontramos en ambas tormentas. Hay una verdad simple que solo quiero dejarte hoy. Creo que te fortalecerá y que te ayudará y que hará que no desperdicies la tormenta en la que estamos. La primera tormenta es donde Jesús duerme. Ahora,
Déjame contarte algunos antecedentes. En septiembre del año pasado, cuando empezamos a orar por el 2020, te prometo que ninguno de nosotros vio venir el coronavirus. Y al mismo tiempo estoy como, Señor, ¿cuál es la palabra para nuestra iglesia? ¿Cuál es la palabra? El año pasado fue avivamiento y vimos un fruto increíble. Para ese año sentí que el Señor me decía la palabra. Y recuerdo que estaba hablando con Jemima y con algunos miembros del equipo, y sé que la palabra es poderosa porque la palabra está viva y está activa y Jesús es la palabra. Pero estaba como, ok, está bien, tal vez tenemos que profundizar en la palabra, tal vez tenemos que tener una conexión con las escrituras y lo podemos conocer. Sabemos algunas historias, pero a lo mejor no sabemos la palabra. Y entonces la palabra parece un gran título. Pero ¿sabes qué? Ahora, en medio de esta tormenta, la palabra es el ancla que nos mantiene seguros y firmes sobre estas olas que llegan. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios es lo único que no cambia? Cuando las leyes cambian, cuando las reglas cambian, cuando los gobiernos cambian, cuando los países cambian, cuando todo está en caos. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. La palabra de Dios es una roca sólida, es una una espada de dos filos, y es lo único que necesitamos en esta temporada más que nunca. No me di cuenta, nadie se dio cuenta de lo que íbamos a enfrentar en marzo y abril de este año. Y sin embargo, tal vez era la razón por la que la palabra sería el título de esta temporada. Declárala sobre tu vida, sobre mi vida. Y es que tenemos que aferrarnos a lo único que no cambia. Cambiarán las modas, los momentos de tu vida o cualquier otra situación vendrá y pasará. Pero la palabra permanece para siempre. Así que quiero animarte en esta temporada a profundizar en la palabra. Aférrate más fuerte en la palabra. ¿Sabes qué es lo que más me gusta o anima de la primera tormenta? De lo que dice la Biblia, que Él es la palabra y que está en el bote. ¿Tú sabes quién está en tu bote? Probablemente tengas una Biblia en tu estante. Probablemente tienes una aplicación o la leas en Biblia. Pero la Biblia está dormida en algunas de nuestras vidas. Y lo que hacen los discípulos en medio de la tormenta es despertar a la palabra. Esto es lo que quiero animarte a que hagamos en esta temporada. Vamos a despertar a la palabra. Vamos a despertar la palabra de esta temporada. Declaremos que la palabra no va a estar dormida en nuestro estante. Dejemos que esta tormenta haga lo que quiera hacer y despertemos a la palabra. Porque la palabra es la salida. La palabra es lo que nos da vida. La palabra es lo que nos da seguridad eterna. Quiero alentarte. Tal vez eres cristiano, pero nunca has despertado a la palabra. Esta es la temporada para despertar la palabra. Si una tormenta no te hace despertar la palabra, ¿qué más nos hará despertar? Decidamos no solo profundizar y ser teóricos y busquemos argumentos en la escritura. No. Conozcamos al Dios de la palabra. Despierta la palabra porque está en tu vida, está en tu bote. Y sin embargo, dormido no te hará mucho bien. Pero si despertamos la palabra, es el que la palabra comenzará a moverse en nuestro nombre. La palabra hará el trabajo y la palabra traerá calma. Realmente creo que esta es la temporada en la que vamos a salir de ella y habrá creyentes con una nueva hambre de palabra, con un nuevo deseo de la palabra, una nueva profundidad de la palabra. Yo solo quiero que recibas eso, que declares eso y que incluso ahora mismo lo digas. Dios, despierta en mí el deseo de la palabra. Ayúdame a despertar la palabra. Siempre he hablado de eso, pero tengo planes de eso. Pero Dios, despierta tú la palabra en mí. Déjame tener un deseo por ello. La segunda tormenta nos enseña el segundo punto. Una cosa es despertar la palabra y otra cosa es salir, accionar en la palabra. En la segunda tormenta nos enseña a activar la palabra. Mira, una cosa es despertarla y otra cosa es vivirla realmente. ¿Te das cuenta que la obediencia es lo que dará el poder de la palabra en tu vida? ¿Te das cuenta que despertar la palabra no habrá mucho por ti, al menos que la vivas? La Biblia dice que Jesús cuenta en Mateo capítulo 7 una parábola que involucra tormentas. Así es, el que escucha mi palabra, el que la despierta y la pone en práctica, es como un hombre que construyó su casa en la roca. Lo que sucede, llegan las lluvias, descienden inundaciones, vienen vientos que golpean la casa. ¿Qué pasa en medio de la tormenta? La casa se mantiene fuerte. Se destaca porque está fundada en la roca. ¿Qué es la roca? La roca es la obediencia, la roca es la aplicación. Me pregunto por qué Dios nos está desafiando a esto. Y sabes, podrías haber leído el libro de principio a fin. Puedes que sepas griego, hebreo, latín, puede que recites el nombre en orden los libros. Incluso puede que sepas algunos versos desde el corazón. Eso no es realmente el problema es, ¿lo estamos poniendo en práctica? ¿Estamos saliendo a la palabra? ¿O simplemente estamos despertando la palabra? Sabes que la parábola continúa diciendo, el que escucha mi palabra y no hace nada al respecto, no la pone en práctica. Sé lo que Dios dice acerca de la sexualidad, sé lo que dice sobre finanzas, sé lo que dice sobre perdonar y sobre tener que librar a mis familiares de dolor, sé lo que dice sobre amar a tus enemigos, sé lo que dice sobre dar a los pobres.
sé lo que dice, pero no lo pone en práctica, es como un hombre que construyó su casa en la arena. La Biblia lo llama un hombre necio. Vinieron los vientos, surgieron las inundaciones, el viento golpeó, y al igual que estas tormentas, y cayó y fue una gran caída. Te das cuenta que podrías haber ido a la iglesia toda tu vida, pero lo que determina si tú y yo estamos parados en la tormenta no es haber escuchado la palabra, sino si la hemos accionado. Ya sé que estemos pensando la voz, y ya sabes, sé que este momento es desafiante para todos nosotros, y en diferentes niveles, pero nuevamente, porque no estamos comparando tormentas, solo quiero hablar sobre tu situación. Aquí tienes a Pedro sentado en un bote y dice, todos estamos aterrorizados que sea un fantasma. ¿Es Dios? Y él dice, Señor, si me dices que vaya, y él oye una voz. Quiero declarar que puedes escuchar la voz de Dios en esta tormenta. Quiero declarar que no importa cuán pesado te sientas, la voz de Dios va a callar ese trueno y lo vas a escuchar en medio de este caos. Si conoces a tu Padre, escucharás su voz en la tormenta y escucharás a Jesús decir, ven. En la primera tormenta Jesús trae la calma. En la segunda tormenta Jesús dice, ven. Y que se calme su tormenta, o ya sea que te llamen la tormenta, cualquier manera, Él está en medio de la tormenta. En el segundo caso, Pedro se levanta al escuchar la voz de Dios y hace lo que parece una locura. ¿Cuántos se dan cuenta que es una locura intentar caminar sobre agua, incluso cuando el tiempo está tranquilo? Pero no es lo más sensato. Y lo peor aún es que Pedro, con estas condiciones, se levanta en el tiempo malo y empieza a caminar y sale de su bote. Quizás Dios nos está llamando a algunos de ustedes a salir del bote en esta temporada y hacer cosas que nunca antes han hecho. Pedro comienza a dar pasos y la Biblia dice que comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero entonces se vuelve, gira, y cuando dice esto, dice en el versículo, pero cuando vio que el viento era fuerte. Tal vez el viento se sentía muy fuerte en tu vida. Tal vez los vientos ahora se sienten descontrolados. Tal vez ahora empieces a sentir que no sabes si lo vas a lograr. Saliste y caminaste hacia un negocio con tu familia, tomaste un préstamo a principios de 2020, pensaste que ibas a expandir tu territorio, pensaste que ibas a crecer en esta parte de tu vida y ahora tienes que pagar una hipoteca. No sé cuál sea tu situación y no sé si te sientes atrapado por los vientos y las olas, pero la Biblia dice que cuando el viento era fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó diciendo, Señor, sálvame. Sabes, si Dios está llamando a salir en medio de la tormenta, sal y toma un paso de fe, sal y toma un paso de amor, un paso de gracia, sal y toma un paso de perdón, sal y toma ese paso. Pero mantén tus ojos en Jesús. Sé que de hecho algunos de ustedes están viendo esto en este momento y pueden sentirse mareados o asustados. Esa es una señal de que están mirando el viento y las olas. Mantén tus ojos en Dios que está frente de ti y mantendrás la paz. Pedro se volvió y vio el viento porque es una locura. Los mercados son una locura. Los trabajos, lo que dice el gobierno, el corredor de la muerte por el coronavirus. Este no tiene una vacuna, Dios no sé cuándo va a suceder, no sé a quién confiar, no sé en qué creer, estoy viendo las olas y el aire y las olas, y la Biblia dice que comenzó a hundirse. ¿Sabes que este es el verdadero desafío para nosotros en esta temporada? Si vamos a caminar a través de la tormenta, tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús. Hebreos 12 nos dice que lo miremos. Ni siquiera dice que lo miremos, dice que fijemos nuestros ojos en el finalizador y en el realizador. No solamente trajo este viaje hasta el final, sino fija tus ojos en el consumador de nuestra fe, que es Jesús, quien, por el gozo puesto ante él, soportó una cruz, y mientras las tormentas están a tu alrededor, fija tus ojos en Jesús. Tal vez este es el momento de mantener nuestro enfoque. Tenemos que ignorar algunas cosas, vamos a eliminar algunos mensajes, tenemos que bloquear algunas cosas, no vamos a mirar ciertas noticias, no vamos a meditar sobre ciertas noticias, pero tenemos que meditar en la palabra. Medita en la palabra. ¿Quién es la palabra? Es Jesús. Lo hemos despertado, pero ahora vamos a salir manteniendo nuestros ojos. Una cosa es decir que voy a caminar sobre la palabra. Otra cosa es mantener nuestros ojos mientras caminas sobre la palabra. Y te prometo que esta tormenta, estás mojado, es una locura, es ruidoso, pero si fijas tus ojos en Dios, Él te va a sostener. Quizás te hayas quitado los ojos de encima. Y está bien, Pedro lo hizo. Pero ¿sabes qué pasó? Él gritó. Entonces, ahora, si te sientes mareado, ahora si te sientes con náuseas, ahora si te sientes rodeado, llora. Dios no está buscando juzgar tu caminar.
Él está buscando recompensar tu fe. Si clamas a Dios como lo hizo en la primera tormenta, Jesús dice en la Biblia que extendió su mano, lo levantó, lo sostuvo y lo acompañó en medio de lo que debería de haberse ahogado. Lo acompañó en medio de lo que debía haberse hundido. Lo acompañó en medio de lo que fue abrumador. Lo acompañó de regreso al bote. Y Pedro vive para contar una historia que ninguno de nosotros podría realmente contar, porque eligió no solo despertar la palabra, sino salir y seguir la palabra. Y ahora está en el bote. Ahora está en el bote. Todavía está un poco loco, pero la Biblia dice que los vientos comenzaron a calmarse. Y a medida que los vientos comenzaron a morir, de repente hubo paz. Y quiero profetizar sobre cada persona hoy que Dios no está poniendo fin a la tormenta. No sé si se calmará la tormenta o hará que se calme en medio de la tormenta, sino sé que hay una paz que mereces tener en medio de esto. Cantamos la canción Voy a cantar en medio de la tormenta. Bueno, quiero desafiarte. Después de esto, canta en medio de la tormenta, porque Dios tiene paz para ti. De hecho, en este momento, quiero que solo apoyes tu corazón. Tal vez no conoces a Dios. Tendrás la oportunidad de orar una oración simple, que no solo te asegure tu salvación eterna, si lo dices desde tu corazón, si lo crees con todo tu corazón, pero en esta tormenta, tengamos la humildad para mirar arriba. Tal vez nos estemos hundiendo, tal vez intentamos algo, tal vez no funcionó, pero quiero también alentarte a todos los que nos están viendo en línea en este momento, ya sea que estés con tu familia, en tu hogar, con tus compañeros de casa, donde quiera que estés, donde quiera que nos estés viendo, ya sea que estés solo. Mira, no pases esta temporada solo. No pases esta temporada solo. Ustedes saben lo que dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros, no yo, también, ya que estamos rodeados por una gran nube de testigos, dejemos, no dice déjenme, dejemos de lado todo peso que nos atrapa. Nosotros, juntos, corramos la carrera que nos presenta mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por quien el gozo ante de él soportó la cruz. ¿Sabes? Quiero animarte. Asegúrate de hacer esto como un nosotros. Como un nosotros. La razón por la que tenemos oportunidades en términos de los grupos de conexión en línea es para llegar a alguien. Tal vez no eres parte de Kingdom City. Tal vez no tienes una comunidad. Llegar a alguien. Y si no conoces a nadie, habla con alguien en línea. Simplemente ve un lugar de refugio y confianza, porque Dios quiere llevarnos juntos. Imagina qué es lo que hubiera pasado si dos personas salieran con Pedro caminando sobre el agua. No solo un chico caminó, sino que 2 o 3 caminaron. Se habrían abrazado y dijeron: Pedro, deja de mirar el viento, concentrémonos. Profetizamos la paz en su hogar en este momento. Profetizamos la paz en su bote en este momento, porque Dios está contigo. Dios es para ti, y no importa cuán intenso o loco se haya sentido, no importa cuán violentas sean las tormentas en contra de ti, esto se deberá de ver por dentro. Esto es lo que debería sentirse por dentro, porque Dios no está en un edificio hecho de piedra. Él está en los corazones de los que los aman. Entonces oremos. Padre, gracias por la paz. Gracias por la paz divina en este momento, en el corazón de cada creyente y de cada oyente que se inclina en su hogar. Porque Dios, tú estás en nuestro bote. Estás caminando en el agua. Y te agradezco que esta sea una temporada en la que despertemos a la palabra y tomemos acción en la palabra. Dios, danos un nuevo deseo por tu palabra. Que esta temporada no pase con las Biblias dormidas en nuestro estante. Que la temporada no pase viviendo con el engaño de escuchar, pero de no hacer. Padre, danos el coraje en esta temporada para ser sinceros y obedientes al único que calma la tormenta y al único que nos salva en medio de ella. Ahora lo lanzamos a todos los hogares de África, Asia, Australia, Europa, Medio Oriente, Nor y Sudamérica, en todo el planeta, en cada isla, en cada hogar, Señor. Estamos en cuarentena, pero tu presencia no conoce aislamiento. Toca a todos los que invocan el nombre del Señor. Incluso ahora, oramos por los ancianos, especialmente ahora por los ancianos. Oro por los mayores de 60 años para que les des paz en su barco. Te agradezco, Señor,
que las mentiras, la pesadez, incluso la realidad del viento y las olas no nos ahogarán a los que te invocamos en esta hora. Dios, oro por cada padre, niño, oramos por cada persona. No importa cuán mala o grande o pequeña sea su tormenta, vuélvete real. Tú estás en su bote. Padre, gracias por la invitación divina en medio de esta tormenta, para que haya una paz sobrenatural. Despertemos tu palabra y ayúdanos a cumplirla. En el nombre de Jesús.